Hola a todos, ¿cómo están? En un video anterior había mostrado cómo conectar desde una aplicación Java y utilizando el proyecto Spring AI a un modelo de inteligencia artificial que corría en un proveedor cloud. Lo que voy a mostrar en este video es cómo modificar esa aplicación para poder utilizar un modelo de inteligencia artificial, pero que va a correr dentro de nuestra computadora. Para eso vamos a utilizar el software LM Studio y en líneas generales las ventajas que esto nos va a dar es, por un lado, no pagar por esos tokens que hoy quizá estamos haciendo, ya que nos va a salir gratis, tenemos el modelo corriendo en nuestra computadora. Por otro lado, mejorar en ciertos casos los tiempos de respuesta, ya que al correr en nuestra computadora va a responder mucho más rápido. Y finalmente poder hacer pruebas con la variedad de modelos que hoy existen open source. Lo primero que vamos a hacer es ir al sitio lmstudio.ai, ir al botón Download y ahí seleccionar nuestro sistema operativo y nuestra arquitectura y comenzar la descarga. Bueno, una vez instalado el LM Studio, lo que van a hacer es, primero vamos a ir al icono de la lupa y vamos a descargar el modelo. Hay muchísimos modelos disponibles. Yo voy a utilizar para el ejemplo el GPT-OSS20B y la imagen de Unslot, que está bastante optimizada y de hecho es la que más likes tiene, así que la voy a descargar. Para eso lo que hay que hacer es apretar en el botón acá que va a aparecer en verde, descargar, por ejemplo, así. A mí no me aparece porque ya la tengo descargada. Pero bueno, primero eso, después, mientras descarga, va a aparecer el progreso acá en Downloads. Cuando termine de descargar, hay que ir al icono de la carpeta y confirmar que efectivamente la termine de descargar. A mí me parecen muchos modelos porque estoy haciendo pruebas con varios. Pero bueno, una vez que aparece, algo que también puede ser necesario que tengan que hacer probablemente es configurar el modelo. Esto va a depender del hardware que cada uno tenga. Modelos que corren en la VRAM, que es la memoria de la GPU, de la placa de video, performan muchísimo mejor que modelos corriendo en la RAM. Entonces lo deseable es poder correr el modelo en esa memoria, ¿no? En ese tipo de memoria. Para eso es tratar de ir un poco moviendo esto al máximo para poderlo alocar todo en la memoria de la placa de video. Si ocurren errores, lo que van a tener que hacer es empezar a reducir esto para empezar a cargar el modelo, una parte en la RAM y otra parte en la VRAM. Y algo que también es importante, si tienen memoria disponible, les sobra, aumentar el contexto. Eso le va a permitir al modelo funcionar un poco mejor, porque de alguna forma tiene mayor memoria del contexto, que es lo que le dice al modelo de la situación, del problema que está resolviendo. Bien, entonces después nos tenemos que ir al icono de Developer acá, hacer clic. Y si esto aparece Stop, hay que hacerle clic para que aparezca como Running. Esto lo que hace es levanta el servidor interno del LM Studio para que pueda escuchar solicitudes a través de la red local. Este es la IP y el puerto en el que está escuchando el servidor. Lo que yo voy a hacer es le voy a invocar ahora con el comando curl este endpoint para ver que efectivamente esté funcionando el servidor bien y después le voy a hacer una solicitud al modelo. Como decía, primer endpoint que voy a invocar va a ser V1 Models. Algo importante a mencionar es esto: el LM Studio no precisa que nos autentiquemos, así que acá podemos poner cualquier cosa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, y le pegamos Enter y ahí el LM Studio nos responde. Nos responde obviamente con los modelos que él tiene disponible, que son justamente estos que se ven acá. Y yo lo que voy a hacer ahora es hacerle una invocación a uno de los modelos, obviamente el que descargué, que es este, el GPT-OSS20B, que es el que en el request le voy a poner el modelo que quiero utilizar. Y en el mensaje le voy a poner la solicitud, la pregunta que le voy a hacer al modelo. Y obviamente el endpoint va a ser también otro V1 Chat Completions que está acá. Entonces le voy a pegar Enter acá. Algo importante también a ver, que como el modelo no estaba cargado, se está cargando. Se carga a demanda. Lo podría haber precargado yo acá. Select a Model to Load y ya lo tengo de alguna forma en caliente precargado. Me respondería mucho más rápido, pero bueno, en este caso se está haciendo a demanda. No tarda mucho. De hecho, ahí está, ya levantó y respondió. Bueno, como se ve, acá está la respuesta.
hello, I'm doing great, thanks for asking, how are you? Y bueno, y nos envía también este modelo puntual, información de razonamiento. Y lo mismo se ve acá toda la información en el servidor a medida que fue respondiendo e interactuando con los tokens. Bueno, lo que voy a hacer ahora es un poco lo que les contaba al inicio del video. Voy a modificar el proyecto Java que utilicé en el video anterior para que en vez de que se comunique con un proveedor cloud, en este caso era OpenCode AI de Zen, y hable con el modelo de Grok, voy a hacer ahora que se comunique con nuestro modelo que está corriendo dentro del MStudio. Para eso lo que voy a hacer es modificar las propiedades. Yo acá tengo ya configurado en otro archivo de propiedades las del MStudio. Y voy a sobreescribir estas propiedades que ya tenía y voy a poner las del MStudio, que un poco es la URL donde está, localhost 1234, se podría poner acá también 127.0.0.1, es lo mismo, el puerto sí tendría que ser 1234, API key el MStudio no precisa, así que acá podemos ponernos needed o cualquier cosa que nosotros querramos. Esta parte sí es importante, es el modelo, y bueno, después hay más parámetros, ¿no? Temperatura, cantidad de tokens, etcétera. Bien, una vez que esté configurado eso, grabamos y ejecutamos la aplicación. Tendría que correr. Bien. Ok, y lo que vamos a hacer ahora es invocar uno de los endpoints que en el video anterior ya invocaba, ¿no? Que lo tengo escrito acá. Es pedirle la información de las primeras 10 news stories. El modelo ya está cargado dentro del MStudio, entonces la respuesta tendrá que ser bastante rápida, ¿no? Bueno, ahí se está haciendo la invocación, estamos viendo cómo van y vienen los tokens entre nuestra aplicación Java y el MStudio. Y vemos cómo se va respondiendo, ¿no? Un poco la pregunta que nosotros le hicimos. Bueno, como conclusiones, ventajas la seguridad, porque nuestros datos van a estar dentro de nuestra red ya, no van a ser enviados a ningún proveedor cloud, así que puede ser una solución muy interesante cuando manejamos información sensible, correr modelos locales, reducción de costos, porque los podemos invocar todas las veces que querramos, nos sale gratis prácticamente. Después mejoras en los tiempos de respuesta. Esto va en principio porque los modelos corren localmente, entonces los tiempos de respuesta son rápidos porque es dentro de una red local, pero obviamente va a depender también de nuestro hardware. Si no tenemos el hardware suficientemente poderoso para que el modelo performe en los tiempos de respuesta que nosotros esperamos, bueno, no va a ser una solución viable, ¿no? Y finalmente, el poder ejecutar modelos libres, todos los que estén disponibles, poder hacer diferentes pruebas, experimentar, son muchísimos los modelos, así que este punto es muy interesante, ¿no? Muy importante. A veces depende del proveedor que estemos pagando, quizá no tenemos ciertos modelos disponibles, me refiero a proveedores cloud, ¿no? Que ofrecen modelos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, las posibilidades son mucho mayores respecto a lo que son los modelos libres. Y como desventaja, principalmente el hardware, porque ciertos modelos requieren un hardware caro, entonces es obviamente un factor muy importante y también la calidad en la respuesta, comparado con modelos que hoy están disponibles, que son caros, pero tienen una altísima calidad en la respuesta, como son Gemini, como son modelos de Anthropic, etcétera, de xAI también, Grok, etcétera. Entonces, bueno, esto va a depender un poco de nuestras necesidades y de los modelos, ¿no? La calidad que estemos buscando. Eso es todo por ahora, y bueno, si les gustó el video, den like y dejo el link para que descarguen el MStudio en la descripción del video.